Vamos a la pista. Esta noche desde Producciones Baez, la cámara que sí graba. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt. Bueno, a continuación me gustaría presentarles la recopilación que hice sobre un caso que tuve con una familia, que en lo posterior denominaremos como la familia Jones, a fin de proteger su identidad. Esta familia fue derivada a terapia familiar por una clínica psiquiátrica donde la persona que se contactó conmigo en primer lugar, que es Ricardo, toma terapia por tener depresión con ideación suicida. Ellos tienen un hijo llamado Christian, de 18 años de edad, el cual es epiléptico y tiene inteligencia limítrofe. Ricardo se separó de su primera pareja aproximadamente cuando Christian tenía 5 años y se volvió a casar 5 años más tarde con su nueva pareja, que es Álvaro. Hay muchos conflictos entre Álvaro y Christian, peleas que de pronto suben de tono y donde Ricardo interviene tomando un cuchillo de cocina y fingiendo o inclusive sí realizándose o infligiéndose cortaduras superficiales en el abdomen. Con esta familia tuve 6 sesiones de terapia, de las cuales documenté 2, y pues vi como que personalmente a la familia únicamente una vez, debido a que fue cuando apareció el problema del coronavirus, del COVID-19, por lo cual la segunda sesión, que es la que tengo documentada, tuvo que ser en línea. Al finalizar o durante el análisis de esta sesión, yo iba haciendo un par de reflexiones a fin de ir analizando qué era lo que estaba pasando, y las cuales también me gustaría compartir con ustedes, que de hecho he añadido en este video recopilatorio. Entonces, sin más por decir, les dejo con el caso. A la familia Jones, ¿verdad? Adelante, adelante. Gracias. Adelante, pasen. Gracias, con permiso. Gracias, con permiso. Con permiso. Tomen asiento. Gracias. Bueno, cuéntenme cómo han estado. Bien, doctor. Pues bueno, estuve trabajando yo un tiempo con Richie. Él ya ha estado varias sesiones conmigo y él me comentaba que frecuentemente ha habido problemas en su núcleo familiar. Por consecuente, yo le dije que era buena idea que vinieran los 3 conmigo a terapia para hablar de los problemas que ustedes presentan y ver qué solución podemos encontrar. Me comentaba Richie que últimamente, lo que eres tú, Álvaro, has tenido muchos problemas con Christian, de que pues se pelean casi por cualquier cosa, de que hay muchas discusiones frecuentes, y pues quería preguntarte a qué crees que se deba eso. Bueno, sí es verdad, creo que Christian ha sentido que le ha estado quitando a su mamá. Ok, ¿y por qué crees o por qué piensas que él sienta eso? Bueno, pues es que sí estaban acostumbrados a que nada más eran ellos dos, y pues yo entré ya después a la familia, entonces pues probablemente pueda ser por eso, que no está acostumbrado a que desde un inicio estaba yo. Entonces, digamos que tal vez tú piensas que él tiene problemas con seguir tus reglas o algo similar. Sí, exacto. Pues es que
es como te digo, yo llego a integrarme a una familia que a lo mejor no estaban acostumbrados a lo que a mí me gusta hacer o a mi estilo de vida, entonces, pues obviamente no le recrimino nada. Y bueno, tú Richie, háblame de un poquito de tu relación pasada. ¿Qué edad tenía Cristian cuando te separaste de tu primera pareja? Cristian tenía aproximadamente 6 y 5 años. 5 años. Y después te uniste con este Álvaro. Claro. ¿Cuántos años tenía Cristian aproximadamente? 10, pero vivía en casa en ese entonces. Él estaba internado en un hospital para niños, ya que pues su problema se lo requería. Ok. Y eso significa que empezaron su vida de pareja sin Cristian, entonces, porque él estaba en el hospital. Efectivamente. ¿Cuánto duraron aproximadamente con esa dinámica en la que Cristian no se veía inmiscuido? Creo que un año, aproximadamente un año más o menos. Ok. Sí, más o menos un año. Sí, más o menos. Sí, bueno, sí, aproximadamente entre 8 o 10 meses más o menos. Y pues la verdad no veía ningún tipo de conflicto. Yo llegaba entre semana y llegaba a pasar un rato con Ricardo, entonces a veces estaba Cristian y créanme, nos la pasamos muy, muy bien. Ya los fines de semana yo tenía que ir a mi casa, vivía a una cuadra y media de la casa de Ricardo, a convivir también con mi familia, con mi hijo. Ok. Pero el tiempo que estaba con ellos, pues era un ambiente muy bueno. Empiezo a explorar cuánto dura el periodo de formación de la pareja antes de que Cristian se incorporara a la familia. Y hablamos algunos minutos de los detalles de este periodo. Enseguida me centro en el síntoma, el conflicto entre Cristian y Álvaro. Y bueno, entonces, aproximadamente ustedes, desde que se conocieron hasta que se formaron como una pareja, ¿como cuánto tiempo pasó? Probablemente pues un año, un poquito más. Pues era también el tiempo cuando estaba con Ricardo, que incluso pasaba por Cristian a la escuela y era tan tranquilo el ambiente, tan acogedor, que me llamaba por mi nombre, o sea, no había ningún tipo de fricción entre él y yo. Okay. Entonces estaba muy tranquilo. Y entonces, regresando al problema principal, mencionas que anteriormente no había conflictos, no había roces, pero actualmente sí los hay. Voy a ahora platicar un poquito contigo, Cristian. ¿Tú crees que tú y Álvaro discuten? A decir verdad, sí discutimos. ¿Y dirías que discuten mucho? Pues incluso cuando veníamos para acá discutimos en la camioneta. No, pero no fue discusión. ¿Podrían...? Mire, doctor, era como una sugerencia, porque Es que yo me sentía adelante y él me dijo que porque me sentaba adelante si el lugar era de él. Entonces yo le dije que él conducía muy gacho, pues conduce gacho, y que yo quería sentarme adelante. ¿Tú qué opinas, Ricardo? ¿Fue discusión o tú qué hiciste en ese momento? Para mí no fue una pelea, simplemente fue una sugerencia. No, yo siento que él empezó, la verdad. pero no era discusión, nada más era una sugerencia que le hice. ¿Y tú le hablaste de mala manera o cómo le mencionaste las cosas? Yo tengo aproximadamente 2 semanas que me duele mucho el brazo, entonces... Pero pues si te sientas en el culo, no en tu brazo, Pero es que fíjate cómo manejas. me hubieras dicho y hubieras manejado más tranquilo. Tú, hermano, nunca me haces caso, ¿para qué te digo? Mire, me he fijado que siempre que piensa que vamos a tener una discusión, Ricardo y yo, él se pone a la defensiva. O sea, es muy egoísta con su mamá. Con frecuencia, evito que los miembros de la familia hablen solo del problema. En cambio, los invito a que lo traigan a la sesión, a que bailen en mi presencia. Luego exhorto a los miembros de la familia a que hablen entre ellos, mientras observo la naturaleza de sus interacciones. Bueno, pues regularmente yo no permito que haya como un tipo de discusión durante la consulta. Sin embargo, pues lo que es necesario para analizar qué es lo que está aconteciendo con ustedes. O sea, sí considero que parten de pequeños desacuerdos que se van haciendo o se van volviendo más grandes. O sea, son pequeñas cositas que son muy sencillas, pero pues de pronto ya van en escalada y pues termina siendo un problema muy grande. Vamos a retomar este tema más adelante. Por ahora quisiera preguntarte a ti, Cristian, ¿cuántos años tenías cuando ellos ya eran una pareja? ¿Novios? La verdad ni me acuerdo. ¿Como 9?
No, creo que tenías 10. Ella se acuerda mejor. Pues sí, y es lo que ella se acuerda de todo. Yo lo único que me acuerdo es que son novios y de como desde hace 8 años más o menos, no sé. Es todo lo que sé. Aún no conozco el nivel de discapacidad de Cristian, pero presto atención a la dependencia que tiene de Ricardo, para que le proporcione información. Sé que los niños con epilepsia tienen problemas de memoria, pero también que los padres de niños discapacitados tienden a protegerlos y en ocasiones a sobreprotegerlos. Necesitaré más información para evaluar esta relación. No, pues ustedes eran muy niño cuando pues ellos como que se juntan. ¿Y tú qué piensas, Cristian? ¿Las discusiones comienzan desde aquel entonces? No, en realidad creo que empezaron cuando ya era un poquito más grande. ¿Y tú qué opinas, Álvaro? No, bueno, no recuerdo, pero no. Y bueno, esas discusiones, ¿cómo suelen pasar? O sea, ¿tú ganas la discusión, Cristian, o cómo pasa, qué pasa al final de la discusión? Pues mira, la verdad, a veces él gana, a veces yo gano, no es como una competencia, pero como que yo siento que a él siempre le gusta como ganar, ¿sabes? O sea, como... Mira, ya ve cómo se está riendo, es como una forma de decir que como que yo soy un tonto, que él está ganando, esa es su forma de decirlo, ¿verdad que sí? Yo no sé. Mientras escucho, Cristian, evalúo su capacidad intelectual. Me impresiona. Tiene una sonrisa amigable y se relaciona con facilidad. A juzgar por su lenguaje, su cociente de inteligencia parece ligeramente inferior a lo normal. Creo que lo último que dijo Cristian, Ah. Ricardo, es verdad, Ricardo, ¿no es cierto? Fue una petición para que se aliara con él contra Álvaro, pero Ricardo, se negó a tomar partido. Te estoy escuchando, Cristian, y pues la verdad es que yo pienso que dentro de todo, yo sé del problema que tienes, pero yo siento que dentro de todo razonas muy bien. O sea, es un chico muy brillante. Es evidente que algunas veces te apoyas de la memoria de Ricardo para recordar ciertas cosas. Sin embargo, pues no es como que carezcas mucho de esa memoria propia o algo así. Simplemente es como que te apoyas en Ricardo para algunos aspectos. Pero de hecho, doctor, es precisamente por eso que surgen algunas discusiones. O sea, yo creería que a la edad de 14 años, que era la que tenía Cristian, ya debería empezar a hacer cosas solo. Todavía hasta hace 2 semanas era Ricardo quien le tenía que dar la medicina a la mano porque él no era capaz de agarrarla, o sea, por su propia voluntad. Le digo, hasta hace 2 semanas él solito empezó, pero bueno, creo que a la edad de 14 años ya debería empezar A ser más independiente, A ser digamos, más de alguna independiente. forma. ¿Qué opinas tú? Pero es que yo siempre he sido apegado, pero no necesariamente es por la edad, ¿sabes? O sea, yo Ricardo soy apegado, pero pues no tiene nada que ver que yo tenga 15, 16, 17 años. Pero precisamente lo acaba de decir el doctor. Si eres un niño brillante en algunos aspectos, pero en otros, bueno, digamos que sigues apegado a tu mamá, sigues apegado a la memoria. De bueno, que ella ¿y está por qué no al tanto. aceptas de todas maneras que yo he mejorado? Exacto, pero la idea que yo tengo es que tú solito te empiezas a independizar. Le quieres cargar demasiado la mano a Ricardo y creo que eso ya no está bien. Tú solito tienes que empezar a ver por ti. No soy flojo. Pero no me interrumpas. Ya ves precisamente lo que te quiero decir. Es que eres muy aprovechado de Ricardo. Todo quieres a la mano, no quieres hacer nada por ti. Ya oí todo lo que tenías que decir, ya, y no es verdad, tú sabes que no es verdad. Estás mintiendo. Bueno, yo creo que los pleitos son por... Los pleitos son por tu culpa, no hay más, son por tu culpa, ¿verdad que sí? ¿Ves? Exactamente eso. No puedes apoyarte, no puedes sostener tu palabra, tienes que buscar la aprobación de Ricardo. ¿Eso qué quiere decir? Yo lo que busco es que tú ya empieces a buscar tu propio camino. En unos pocos años te vas a tener que independizar, en unos años ya vas a tener que ver por ti, ya no va a estar Ricardo. Tienes que empezar incluso ya a cocinar, a buscar un departamento. Tú ni siquiera cocinas. Claro, ¿Qué que dices sí. eso? Yo ya viví mi etapa de joven, yo ya viví muchos años independiente. Lo único que haces por tu cuenta es el desayuno, y eso si acaso. Bueno, como quieres. No sabes cocinar. Sí. No sabes. Bueno, pues de hecho, yo creo que eso fue un gran ejemplo, ¿no crees, Ricardo? Bueno, y ahora respecto a cuando ocurre todo esto de que comienzan los problemas, las discusiones, ¿tú qué opinas que te ocurre? ¿Qué opinas que ocurre contigo? O sea, por ejemplo, en este caso de esta discusión, ¿a quién le darías la razón o quién crees que tiene los argumentos más convincentes de cierta manera? O sea, ya que escuchaste las dos partes. Actúa en el síntoma.
Es evidente que estos dos hombres compiten por el amor de la misma persona, y como es obvio, los dos tienen derecho a redimir su atención. Sin embargo, esta competencia la coloca en la posición de tratar de satisfacerlos por igual, y es probable que su respuesta a situaciones semejantes sea lastimarse. El pleito entre Cristian y Álvaro es entre iguales. Tengo la impresión de que Ricardo protege a Cristian y no respalda la autoridad de Álvaro. Pues estoy escuchando a ambos y ninguna de las dos cosas que dicen los dos son precisas. El relato imparcial de Ricardo confirma mi impresión. Los dos hombres reciben trato igual. Bueno, por ejemplo, en este caso, Ricardo, ¿tú creías que tienes que intervenir? No, en este momento no. ¿Cuándo son los casos en los que intervienes? O sea, cuando la discusión se vuelve más grande o cuando hay agresión. Sí, en realidad cuando rebasan los límites y llegan a la agresión, al punto donde ya no es solo una plática, sino empiezan a agredirse. ¿Cristian es agresivo? No era agresivo, pero ahora que está creciendo está empezando a ser un poco más de lo que era antes. Bueno, ¿y qué dirías? ¿Es agresivo con sus acciones o con sus palabras? Quizá con sus palabras. En realidad casi nunca acciones, pero con sus palabras. Bueno, pues esto es algo que es muy común en algunos matrimonios que, pues, o en algunos casos como ustedes que son pareja, que tú compartías antes con otra pareja que Cristian la conoció y pues ahora tienes a una nueva pareja que es Álvaro. Lo que yo veo aquí es que no hay una consolidación de un grupo en el que, digamos, tú y Cristian, por ejemplo, se harían contra Álvaro o Álvaro y tú contra Cristian, sino que hay una confabulación que vamos allá. O sea, en este caso tú te alías con Álvaro como pareja, pero también te alías como Cristian como hijo. Entonces ahí ocurre una doble vinculación y es donde está el problema. Y bueno, y por ejemplo en este caso la relación que se da es que, por ejemplo, Cristian también tiene cierta alianza con Álvaro, aunque no lo parezca, porque también él está siempre como pensando como las expectativas de qué diría Álvaro al respecto, o tratando de como, tal vez no como de darle gusto, sino al contrario, como decir, si esto no le va a gustar a Álvaro, lo voy a hacer. Y a la vez también funge como alianza contigo, Ricardo, porque pues eres su figura paterna más directa. O sea, eres quien de alguna manera lo ha criado y pues es como que esa parte en la que él se busca apoyar siempre en ti. Entonces, por ejemplo, hace un momento que estaban ellos hablando, noté que cuando recién iban entrando, también otro ejemplo, Cristian mencionó que él es más alto que Álvaro. Pues sí soy. Sí, la verdad sí es bastante alto. Ofrezco a la familia un modelo de normalización de las familias reconstituidas. Con frecuencia les ofrezco una descripción sencilla de su forma de organización y me sorprende que lo que a mí me parece evidente sea toda una novedad para ellos. Más adelante describiré la misma organización familiar como triángulos amalgamados y me centraré en la falta de diadas no trianguladas. Pero en este momento quiero apoyar la función de Álvaro como padre. La terapia secuencial y los diversos objetivos a lo largo del camino exigen diferentes intervenciones. Pues sí, mira, es que de hecho todo esto que les comento tiene que ver con autoridad. ¿Con qué? Y con autoridad. Y yo pienso que de hecho lo que es Álvaro no tiene mucha autoridad aún en su sistema. Y es entendible porque pues, es una persona que va ingresando y pese a que sea tu pareja, de alguna manera tendría que tomar esa figura de paternal. Es un cambio, es un acoplamiento que se da de forma paulatina y se da de forma distinta, además pues considerando la edad que ya tiene Cristian cuando él ingresa. Pues de hecho también es algo muy notorio, ahorita que estoy platicando con ustedes, cómo ambos al momento de discutir, Cristian y Álvaro, siempre buscan como que apoyarse o buscan como que le des la razón. O sea, siempre es como que Álvaro dice, pues sí, es que es esto y esto, ¿verdad que sí, Ricardo? Cristian, es que es esto y esto, ¿verdad que sí, Ricardo? Y eso es porque pues de alguna manera ellos buscan esa alianza contigo, o sea, saben que si entre ellos dos hay discusión,
quien gane la alianza con el otro, con la otra persona, sería como un 2 contra 1 y pues por consecuente van a ganar, ¿no? O sea, como dos personas diciendo un punto de vista, otra persona que dice un punto de vista, como son 2 contra 1, piensan que como son dos, pues tienen la razón. Sin embargo, pues, algo que también observo mucho en ti es que hay cierta tensión en ti, o hay cierto como temor, incluso podría atreverme a decirlo, cuando ellos dos tienen una aproximación en cuanto a un conflicto. Por consecuente, como mencionaba, está en ti ese temor de que cuando ellos dos se aproximan o ellos dos tienen algún roce o algún desliz, hay como cierta actitud tuya a pensar que va a repercutir o que va a desencadenar en un evento más grave. Entonces, siento que eres una persona que está siempre muy alerta en ese sentido. O sea, pese a que tú creas que no intervienes demasiado, siempre estás alerta, y lo puedo notar pues como la manera en que observas a Cristian y a Álvaro cuando están discutiendo. Yo te preguntaría entonces, ¿dónde y cuándo aprendiste que existe peligro o que cercanía es igual a peligro? Esta intervención parece redundante. Dije prácticamente lo mismo en mi comentario anterior, pero al cabo de muchos años de ejercicio profesional, he perdido la fe en el poder de una sola intervención. La gente asimila la novedad de acuerdo a sus viejas formas de pensar, y esta desaparece después de la sesión. Y, a menudo, durante ella. Por tanto, repito, para dar intensidad a la interpretación, presento el mismo mensaje disfrazado con otras palabras y por medio de diferentes imágenes, hasta que escucho que alguien de la familia lo repite de un modo u otro. Al final de la sesión, introduzco una idea que ampliaré en la siguiente sesión, que las formas de relacionarse de la gente se programan en la infancia. Yo, de hecho, coincidiría mucho con usted, pero creo que hemos pasado por muchas cosas y todo este tiempo, pues, que hemos estado conviviendo, pues, es nuevo. Quiero que seamos no una familia normal, pero quiero que nos la llevemos bien, porque creo que nos hemos esforzado. Siento que ha sido una batalla constante en tratar de llevarnos bien, en tratar de hacer las cosas bien, y se ha hecho, pues, largo en estos últimos 8 años. Creo que es verdad lo que dicen. Y bueno, creo también que muchos de los problemas que se han ecuacionado es porque no he entendido del todo las necesidades de Cristian. Digo, ahora que soy mayor y que ahora estoy viviendo con ellos, creo que es importante que me des oportunidad de conocerlo y de apoyarlo de alguna manera. Claro, de apoyarlo. Creo que si seguimos viniendo con usted, con un terapeuta, podríamos llegar a grandes resultados. Digo, no creo que podamos llegar a ser una familia, como tú dices, normal. Pero al menos sí funcional. Pero funcional, exacto. Y bueno, exacto, hacer que esto funcione y bueno, al menos de mi parte yo haré todo lo posible para que esto funcione. Yo pienso que dentro de todo está funcionando. Quizás sea cuestión de limar las perezas, simplemente. Álvaro da la impresión de ser más solidario con Cristian, pero percibo que Álvaro y Ricardo distan mucho de comprender el triángulo familiar e insisten en la idea de que solamente necesitan ser más amables unos con los otros. Cristian y Álvaro hablan del trabajo del chico. Cristian trabaja 8 horas a la semana en una tienda departamental y va a una escuela técnica donde está aprendiendo un oficio. Me parece que tengo que volver a centrar su atención en la manera en que funcionan y seguir explorando cómo se relaciona Cristian y Álvaro. Bueno, Cristian, ¿sabes cuántos años tiene Álvaro, Cristian? 44, 45, 42. 42. Cristian, te veo como que eres el que suele desafiar a tanto Álvaro como a Ricardo. ¿Sabes qué es ser alguien desafiante? ¿Desafíos? Bueno, ¿qué te parece, Álvaro, si le explicas qué es lo que es ser alguien desafiante? Hago hincapié en que Álvaro sabe más y dejo entrever que debería ayudar a Cristian a entender. Apoyo la organización jerárquica y cuestiono el trato de iguales que Ricardo les da. Sí, precisamente a eso me refería, Álvaro. Cristian, ¿te puedes poner en un momento? ¿Para qué? Quiero comentarte algo, pero sería mejor si te pones de pie. A ver. Sí, pues como lo veo, eres un chico muy alto para tu edad. Sin embargo, algo que puedes tomar asistencia. Sí. ¿Verdad? Estoy aquí sin mancha.
Algo que te quiero comentar es que muchas veces la altura no se termina. Es decir, tú eres una persona más alta en este caso que Álvaro. Sin embargo, no por ello quiere decir que tú puedas darle órdenes o que tengas más poder o menos poder que él. Y en esto eso pasa muy seguido con los padres. Hay jóvenes que son más altos que sus papás y no por eso quiere decir que tengan más autoridad que ellos. Ok. Cuando trabajo con niños, acostumbro usar metáforas no verbales para explicar las cuestiones de autoridad. Y a ver, ¿usted qué edad tiene? Oh, yo tengo 83 años. No, pues sí, obviamente, como puedes notarlo, soy mucho más grande que tú. Tú tienes 18, yo tengo 83, te gano por bastantes años. Y algunas veces yo podría llegar a decirte, hazme caso, porque yo ya viví eso, yo ya pasé por eso. Y quizá tú podrías hacerme caso, quizá no. Pero por ejemplo, si este Álvaro de pronto te comenta, oye, pues es que haz esto porque yo ya pasé por eso y quiero aconsejarte para bien, para que no cometas los errores que quizá yo cometí. Seguramente tú le dirías, no, porque yo sé más que tú. Yo no hago eso. Es que si lo haces, o sea, y esto es como un baile, o sea, ellos dos tienen su dinámica, tienen sus pasos, van a estar desarrollando su propio... Salud. Gracias. Van a estar desarrollando su propio esquema de relación y eso es aceptable. Sin embargo, así como ellos han crecido con esta relación, tú también has crecido de alguna forma. Sin embargo, ahora el problema radica en que yo creo que tú sientes que te están de alguna manera sacando de ese baile, como si ese baile no solo sea fuerza para dos personas y quizás tú tengas que conseguir una pareja de baile nueva. A propósito de eso, ¿tienes novia? No. ¿Y no estás buscando una? ¿O no te gustaría tener una? Pues sí, quizás sí. Y si llegases a encontrar una pareja, o una novia en este caso, o novio también, ¿dejarías que ellos vivan su propia relación ahora sí? O sea, ¿qué me está diciendo que yo los estoy separando? Sí, de hecho sí. Yo no hago eso. Bueno, me agrada tu respuesta. De cierto modo, pues me estás corrigiendo y es agradable, me gusta que me corrijas. O sea, tú piensas que únicamente es lo que yo creo entonces. Pues sí. Bueno, en este caso pues tienes razón. Cristian, Lo ha entendido y se resiste por lo que implica mi descripción del triángulo familiar. Acepté su desafío y puse el ejemplo de un diálogo que no se convirtió en pleito. Entonces, ¿cuál dirías que es el problema aquí? ¿Dirías que va más allá de, no sé, de pensar que hay como algún conflicto de que tú quieras separarlos o de que te gustaría más que Ricardo fuese soltero nuevamente? Pues no, la verdad es que lo único que pasa es que él y yo no nos llevamos bien. Cristian, Consiste en localizar el problema en el conflicto entre él y Álvaro, sostengo una conversación con Ricardo, sobre sus temores y le pido que después se lo explique a Cristian, que parece pensar que los temores de Ricardo, se relacionan con él y sus problemas. Como te puedes dar cuenta, Ricardo, Cristian trata de enfocar un poco más el problema hacia lo que es él y Álvaro. Tratando pues tal vez de decir que Álvaro es quien tiene la culpa y demás. Yo sé que dentro de todo lo que le mencioné tal vez sí le genere o tal vez genere en ustedes un poco de temor al saber que pues no está muy distante la entre comillas ruptura familiar por el hecho de que Cristian ya es grande, ya va a salir del núcleo familiar y que se sigan frecuentando y todo implica todo un cambio en el esquema. Esto podríamos catalogarlo, como les menciono, como un temor. Y yo quisiera, pues bueno, reconocer primeramente que yo, tanto ustedes, pues todos tenemos temores. O sea, hay algo a lo que le tememos, ¿no? Y tratar de que veamos esa relación entre temor y un problema. O sea, si yo le temo algo, posiblemente sea algo que me genere un problema. En este caso, yo veo que es una persona que tiene varios temores, muchos temores, me atrevería a decirlo. Y quisiera ver si puedes explicarle a Cristian cómo es que esos temores que tú tienes se relacionan con él. ¿Quiere que le explique? Me siento un poco cómodo, no quiero. Quiero que Ricardo le explique a su hijo que tiene problemas que no se relacionan con él, que es una persona aparte de él, con problemas propios. No, la verdad es que la verdad es que me siento un poco incómodo. Me desconcertó de hecho que me hayan preguntado si le temo muchas cosas. ¿Crees que me va a alterar lo que digas?
Dime. Pues bueno, ¿qué tal si te pregunto a ti, Cristian? ¿Tú ves a Ricardo como una persona que se asustadiza o asustada? Sí. Y yo quisiera saber cómo es que eso llegó a ser así. O sea, ¿qué le ocurrió a él de cuando era pequeño o cuando era pues, adolescente? No lo sé. Que lo hizo llegar a ver el mundo como si fuera un lugar rodeado de peligros. O sea, sería interesante saberlo, ¿no crees? Sí. Bueno, de niños a todos nos enseñaron a ver el mundo de una manera pues muy distinta a la actual. Nos mostraban, por ejemplo, que había que tenerle temor incluso a los autos, a los extraños, a los lugares poco o muy alejados, digamos, o poco transitados. Y esto lo hacían más que nada con el sentido de, o con el afán de buscar la protección de nosotros, o sea, que no nos metiéramos en ningún problema, que no cayéramos en ninguna situación de riesgo. Y pues conforme vamos creciendo, esta visión de ese mundo se va borrando, se va disipando, se va transformando. Vamos perdiendo sus temores y vamos adquiriendo nuevos temores que son, digamos, de alguna forma más racionales. Y bueno, lo que yo observo hasta este punto es que primeramente, como te mencionaba Ricardo, eres una persona que tiendes a tener muchos temores y por consecuente te vuelves muy protector de Cristian en este caso. O sea, siempre estás buscando protegerlo, siempre estás buscando como que el bien para él, y yo creo que hasta cierto punto está bien. En cambio contigo Álvaro, yo siento que tú eres una persona muy competitiva, o sea, en el sentido de que si por ejemplo te dicen es que esto no es así y tú sabes que si es así, vas a seguir compitiendo, vas a seguir hablando como si fueras una persona terca, y lo digo con todo respeto y solamente desde mi perspectiva, para tener la razón, para siempre tener esa razón. Y algo que yo veo en común, bueno, para empezar, eso tampoco no lo veo como algo malo, lo veo como algo bien, que está bien, porque pues a fin de cuentas te sirve para defender tus puntos de vista y tus ideales. Algo que yo veo que tienen en común es que tienden un poquito a desvalorizar a Cristian. O sea, sabemos que él tiene un problema, sin embargo, yo lo estuve observando, lo estuve escuchando y la verdad es que para mí es un chico muy capaz dentro de todo. Y siento que de alguna manera lo protegen tanto porque tal vez de forma inconsciente consideran que él no puede o que él no tiene la capacidad de realizar ciertas acciones que cualquier persona pudiera realizar en su día a día por su problema. Sin embargo, yo considero que sí tiene la capacidad. Y bueno, pues la verdad es que no te voy a mentir, me caes muy bien y yo creo que podremos llegar a ser buenos amigos. Gracias. Y bueno, por hoy yo creo que sería todo. Dentro de lo que cabe, pues tienen mi número. Cualquier cosa ya saben que pueden hablar conmigo en cualquier momento. Les pido que reflexionen un poco lo que hablamos en esta semana y nos vemos la siguiente semana. Claro que sí. Gracias. Nada. Vaya. Al final de la sesión me convencí de que me había helado con Álvaro y con Cristian, y que los dos se sentían apoyados y confirmados, pero me preocupaba cómo lo había tomado Ricardo, cómo había tomado mis cuestionamientos. Tendría que mostrarme más solidario con él en la próxima sesión. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creep. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a esta sesión. Gracias por asistir. Como bien les comenté, tuvimos algún inconveniente en la clínica. Lo que pasó fue que una de nuestras secretarias fue detectada con COVID, entonces tuvimos que hacer el cierre de la misma y estuvimos en un proceso de desinfección y de detección. También aplicamos pruebas. En lo particular, si alguno de ustedes siente síntomas, también puede decírmelo y podemos hacerles llegar una prueba sin ningún tipo de costo adicional. Y pues disculparme a nombre del equipo, pero a la vez agradecerles por conectarse a esta sesión online, que esperemos que sea provechosa, igual de provechosa que las sesiones presenciales. Y bueno, pues retomemos lo que hablábamos las sesiones pasadas. Estuvimos hablando mucho sobre los temores en este caso de Ricardo. Hablábamos de que eres una persona que tienes muchos temores o con muchas ansiedades, que de pronto hay cosas que te generan cierto malestar pensando que va a ocurrir algo malo. Entonces cuéntame, ¿a qué crees o de dónde crees que vengan esos temores?
hablando de eso. Supongo que mucho de esto viene desde mi niñez. Mi padre era muy violento, como decirlo, era agresivo en todo el sentido de la palabra, además de que era alcohólico. Creo que era un hombre maravilloso, pero alcohólico al fin y al cabo. Y cuando estaba borracho se comportaba como un animal. Me maltrataba, me golpeaba mucho a mi mamá también y a mis hermanos también. Mucho más a mí y a mi mamá. Ya veo, ya veo. ¿Y qué tipo de trabajo realizaba? ¿En qué se- Él trabajaba en diferentes cosas. Empezó de policía y mi madre era dueña de su propio bar. Entonces se conocieron y se casaron. Pasaron 3 o 4 años y él comenzó a beber mucho. Se ponía muy borracho en el bar de mi madre y entonces acabó perdiéndolo ahí mismo en el bar donde se conocieron. Oh, o sea que ella perdió el bar. Sí, perdió todo lo que tenía por el alcoholismo de mi padre. Nos mudamos y mi madre se embarazó de mi hermano menor y nos fuimos a Huehue. ¿Tu padre bebía todos los días? No, de hecho solo los fines de semana. ¿Y bebía todo el fin de semana? A veces, no siempre, porque no creo que pudiéramos costear si fuera así, porque él no hubiera tenido dinero. De seguro se le habría pasado bebiendo, pero no teníamos mucho dinero y por eso usted sabe, debe de haber sido él solo el sábado por la noche. Ok. Cuando él llegaba a su casa, ¿qué hacía? Bueno, él llegaba muy tarde, a altas horas de la noche. Mis hermanos ya estaban acostados y yo esperaba junto con mi madre. Los dos estábamos pendientes de que llegara y también cuando venía borracho. ¿Tú y tu mamá? Sí, nos alternábamos, esperando a ver a qué hora llegaba. Cuando entraba yo corría al piso de arriba y me guardaba. En cuanto empezaba a golpear a mi mamá, yo bajaba de nuevo. Me acuerdo que siempre se paraba, pero conforme fui creciendo, quiero decir, creo que fue la primera vez que violentó a mi mamá llegando a ese extremo. Tenía a mi madre en el baño con una enorme bota amarilla y había sangre por todas partes. Entonces bajé y me levantó y me arrojó contra la puerta de la entrada. Pasé el vidrio y este cayó hecho añicos. No fue el vidrio, fue a mi mamá la que arrojó contra el vidrio. A mí solo me lanzó al pasillo. Cuando levantó del cuello a mi madre, la bota amarilla y toda la sangre se veía en él. Ricardo. Revive la experiencia. Su relato se vuelve incoherente por momentos. La enorme bota amarilla, evidentemente un recuerdo disociado, estaba ahí en el consultorio con nosotros. Y quise proteger a ese niño de 8 años, que hoy tenía 40 y seguía viendo la sangre. Ricardo. No estaba describiendo un suceso histórico, sino viviéndolo de nuevo, y su miedo era palpable. El vidrio, fue a mi mamá la que arrojó contra el vidrio. A mí solo me lanzó al pasillo. Cuando levantó del cuello a mi madre, la bota amarilla y toda la sangre se veía en él. ¿Cuántos años tenías? No lo sé, 8 o 9, no lo sé. ¿Por qué crees o a qué se debe, qué consideras tú? ¿Por qué crees que por qué crees que tu mamá se haya quedado con él? Bueno, lo dejó una vez, pero volvió luego de 6 meses cuando tenía 13 años. Pero volvió, pues ella le permitía regresar. ¿Acaso en Irlanda son más indulgentes, son más permisivos con los hombres golpeadores? Quería expresarle mi apoyo, ofrecerle disculpas por la forma en que su padre les había maltratado a ella y a su madre. Luego me enteré de que los observadores habían respondido con sentimientos parecidos. Algo en la descripción había cruzado la barrera del tiempo y nos había entremecido igual que a él. Una vez, pero volvió luego de 6 meses cuando tenía 13 años. Pero volvió, pues ella le permitía regresar. ¿Acaso en Irlanda son más indulgentes, son más permisivos con los hombres golpeadores? No, es que en realidad la gente no sabía nada. Él era muy inmiscuido, ¿saben? Casi nadie lo conocía. Okay. ¿Y en ese entonces quién te protegía o quién te protegió? Nadie en realidad. ¿Y qué pasó con tu hermano mayor? Pues cuando crecí
conocimos, creo que él tenía unos 16 años, empezó a enfrentarlo, a pelear a golpes con él para tratar de protegernos, aunque sea un poco. ¿Sigues teniendo contacto con tus hermanos? Sí. ¿Y con tu madre? ¿Tu madre dónde vive? Aquí en Londres. ¿Sueles ir a visitarla o has ido a visitarla? Sí. Cuando conociste a la pareja con la que criaste primeramente a Christian, ¿qué edad tenías? 20. 20. Entonces llegaste a Londres cuando tenías 19 años, aproximadamente. ¿Y cuánto tiempo estuviste con esa pareja? Creo que unos 10 años. 10 años. Entonces, ¿te casaste con él o...? Sí, nos casamos. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó con tu expareja? ¿También era alcohólica? No, él no era alcohólico, sin embargo era muy violento. Era violento física y verbalmente. Me siento un imbécil sentado aquí hablando de eso. En este instante, me doy cuenta de que he estado repitiendo como eco lo que decía Ricardo. Entendía su renuncia a volver atrás y a explorar su pasado, pero no tenía conciencia de que estaba repitiendo sus palabras como forma de dejarle en claro mi interés por su relato. Cuando dices violento físicamente, ¿puedes describir si te golpeaba y te aventaba con violencia? Sí, de hecho me dañaba con puñetazos y me estrangulaba. Solía ponerme en cierta posición en la que yo no podía respirar hasta que sufría un colapso, cosas por el estilo. Y escapaste de ese infierno 10 años después. Ajá. ¿Christian recuerda algo de eso? No, de hecho no estoy hablando nada de eso, Cael. Ok, entiendo. ¿Terminaste el bachillerato? No me iba muy bien, me resultaba difícil prestar atención y estudiar, siempre estaba preocupado. Creo que yo de niño siempre estaba asustado pensando en mi madre y preocupado, no sé. Sí sabes, no es que no sepas, sí, claro que sabes. Has vivido con tu niñez durante muchos años y todavía te acompaña. Sí, bueno, es lo que he estado tratando de cambiar con los últimos 8 años. ¿Y cómo has tratado de cambiarlo? Por Dios, tengo que contarlo todo. Bueno, supongo que cuando Christian entró al internado, estuvo ahí 2 años, y durante ese tiempo yo sentía que no tenía un propósito ni alguien a quien servir. Entonces empecé a beber demasiado y busqué ayuda con un hermano que me aconsejó que fuera a un grupo de AA. Desde entonces llevaba 9 años sobrio hasta apenas hace un poco. Ahora Ricardo se expresa con oraciones completas y da la impresión de sentirse más cómodo hablando conmigo. Me parece necesario incluir a Álvaro en ese momento, que ha estado mostrando señales de aburrimiento. Bueno, te agradezco mucho, Ricardo, pero creo que ahora llegó un poco el turno de hablar con Álvaro. ¿Puedo hablar con Álvaro? ¿Te parece bien, Ricardo? Sí. Ok. Ahora me voy a dirigir a ti, Álvaro. Te he visto hablando con Christian y me parece evidente que tiendes a ser sobreprotector y te gusta enseñar y cosas por el estilo. Como si fueras una especie de maestro, vamos. Pero también tienes un elemento de competencia muy notorio. Muchas de las cosas que dice Christian las tomas como si te estuviera retando. ¿Dónde aprendiste a ser así en la vida? Bueno, diría que es por el tiempo que estuve en Italia. Verás, de niños nos enseñaron a creer que no se puede confiar en nadie, que hay que cuidarse de todo el mundo y que si uno cree tener la razón, tiene que ser leal a sus principios morales y respetar a sus mayores. Y bueno, eso es todo en esencia. Creo que debo haberlo aprendido en Italia. Pero mira, Christian te desafía mucho y tú a la vez respondes con otro desafío. Entonces ambos tienen 15 o 16 años y se vuelven iguales, se vuelve una competencia. ¿De dónde sacaste ese espíritu, ese ímpetu de competencia? Mire, no sé si sea espíritu de competencia o no. Cuando desafío a Christian es solo porque no me hace caso. Entonces tiendo a enojarme, mi reacción es levantar la voz y empezar a gritar e incluso a veces a maldecir.
¿Crees que se deba o crees que es porque el tema de autoridad es muy importante para ti? No creo que sea eso. Digo, creo que casi todas las discusiones empiezan porque muchas veces trato de defender a Ricardo. Si siento que le van a llevar la contraria, pues me apresuro a defenderlo. Si le pide a Cristian hacer algo y él no quiere hacerlo, entonces Ricardo lo hace. Él lleva una vida muy agitada. Digo, vea, su madre es muy anciana y tiene demencia, es muy olvidadiza y así, pues Ricardo corre de un lado a otro tratando de hacer el trabajo de su hijo, de papá, o sea, créame, todas esas cosas a veces lo bloquean y por eso en ocasiones le pido a Cristian que haga algo y él no quiere y se molesta, simplemente no lo quiere hacer. Creo que entonces las cosas son más complejas. La sesión pasada dijiste que Cristian creía que le estabas quitando a su figura paterna, o sea, que le estabas quitando a Ricardo. A veces sientes que Cristian te está quitando a tu pareja. De este modo arbitrario, decido marcar en este momento como el principio del cuarto paso. Dejo atrás la etapa de explorar el pasado y avanzo a la etapa de tratar de introducir el cambio. En muchos casos, activo a los hijos en este punto, pero con Jones me parece que era importante que Cristian siguiera siendo el público, mientras que Ricardo y Álvaro hablaban. Esto, por sí mismo, era algo novedoso para esta pareja y para Cristian. Estoy seguro de haberlo sentido en ocasiones, cuando hay cosas que se interponen entre nosotros, sí. ¿Crees que Ricardo debería mostrarte más apoyo? Digo, a fin de cuentas, conoces a Ricardo desde hace 8 años, ¿no? Sí. Es mucho tiempo. ¿Qué impide el desarrollo de una familia completa? ¿Por qué Ricardo no te ayuda a ser menos competitivo? ¿Por qué tú no ayudas a Ricardo a angustiarse menos? ¿A que no esté tan preocupado por apoyar a Cristian? Es el tipo de cosas que necesitan pasar entre parejas cuando son una familia. Tú peleas con Cristian para apoyar a Ricardo, pero ¿tú crees que sea eso lo que él quiere? No, supongo que no. No es eso, no es que él lo quiera. Hace un año empezó a beber de nuevo, algo que tampoco quiere. ¿Cómo contribuyes tú o cómo piensas que tú contribuyes a que él beba? ¿Cómo contribuyo yo a que él beba? Digamos, ¿cómo contribuyes tú a sostenerle el vaso? Es posible que mis pleitos con Cristian hayan influido en que volviera a beber. Ahora me dirijo a ti, Ricardo. ¿Tú crees que de alguna forma o cómo consideras que todas estas situaciones influyen en que te sientas triste con Álvaro? Álvaro es en verdad una persona maravillosa y adorable, pero tiene dos partes. A veces digo que es esquizofrénico, porque no creo que esté consciente de que hay dos personas en él. Sé que no es esquizofrénico, pero ni siquiera pareciera tener conciencia de cómo es cuando... no puedo decir que nos trate mal. Me resulta muy difícil hablar de maltrato, pero no es que nos golpee, así que tal vez no lo sé. Me confundo mucho, no sé cómo explicarlo. Ricardo empieza a criticar a Álvaro, pero vacila y se retracta. Es evidente que se siente acongojada y se culpa. Supongo que en situaciones semejantes es cuando se vuelve autodestructivo. Creo que es necesario que ella cruce este umbral. Espero que con mi apoyo pueda cuestionar a Álvaro y se dé cuenta de que no hay peligro en un conflicto abierto con su esposo. Pero no es que nos golpee, así que tal vez no lo sé. Me confundo mucho, no sé cómo explicarlo. Es importante que Ricardo pueda expresarte esto. Además, creo que llega un momento en el que él siente que es demasiado agresivo y que tiene miedo de extralimitarse y de herirte. Y por eso se detiene. Y necesita estar seguro de que lo vas a amar, aunque te critique. ¿Tú le darías permiso de amarte, Álvaro? ¿Tú le darías permiso de amarte aun cuando te critique? Sí, te doy permiso. Ok.
Ok. Si estuviéramos en una sesión presencial, les pediría que se tomaran de la mano. Sin embargo, pues es un poco complicado por la situación en la que estamos. Pero les pido que al menos se vean uno al otro a través de la pantalla y se preparen. Y prepárate sobre todo tú, Álvaro, porque ahora te va a criticar. Ah, sí, bueno, lo admito, lo sé. Ok. ¿Qué hace Álvaro que te deprime? Bueno, una de las razones es que siempre está deprimido, siempre está de mal humor. Es encantador cuando salimos, donde quiera que vayamos es una persona encantadora. Pero en casa no, con las personas más allegadas a él no. Con Cristian, con su madre, Álvaro es totalmente diferente. Bueno, tú estás describiendo a un Álvaro. Hace un momento mencionaste que tú creías que dentro de Álvaro había dos personas y que él era incapaz de verlas. Entonces, ahora intenta describirme a ese otro Álvaro. Bueno, quizá este Álvaro es muy deprimido. No lo sé, es terrible. Tiene un dolor y se le quita con todos los demás. Está enojado, nos insulta y cree que el único motivo bueno, tal vez no, pero a veces pienso que el único motivo por el que seguimos juntos es porque lo amo perdidamente. Lo adoro. La persona más buena que he conocido. Pero hay una parte de él que me atemoriza. Debes ayudarle con esa parte de él que te atemoriza, porque esa parte es importante para ti y para él. En la primera sesión, mientras apoyaba a Álvaro y subrayaba los aspectos positivos de su relación con Cristian, me di cuenta de que Ricardo tenía dificultades para expresar crítica y enojo. En vez de ello, prefiere tomar un cuchillo y lastimarse. El recuerdo de violencia de su niñez siempre está presente e inhibe sus reacciones actuales. Sin embargo, me he sentido muy cercano en esta sesión y ella ha respondido cuestionando Álvaro en mi presencia. Ahora, Álvaro, ¿tú de qué crees que habla Ricardo? Bueno, hace 2 semanas, cuando vimos a Frankie, el terapeuta familiar, me dijiste que te habías enojado mucho y que llamaste a tu hermano. Entonces te pregunté por qué habías hablado con él y no conmigo. No recuerdo bien por qué fue y después dijiste que en lugar de apoyarte creías que me pondría en contra de Cristian, todavía más. Entonces apenas hace poco, no me acuerdo bien de la fecha, pero fue en las últimas 2 o 3 semanas que dijiste, ojalá pudiera hablar más contigo, pero me da miedo tu reacción. Y yo te respondí que sea lo que fuera, podías hablar conmigo. ¿Qué opinas No quiero escuchar críticas constantes contra Cristian. Nada le parece. Necesito que sea como un amigo. Necesito que sea un apoyo emocional. Usted sabe que seamos un equipo. Eso es maravilloso. Hablamos de esto a las 5 de la mañana, cuando Cristian llamó para decirnos que se había fracturado el brazo. Y enseguida supe cuál sería la reacción de Álvaro. Echar maldiciones y hacer esa cara espantosa, que es horrible. Cuando pone esa cara espantosa, no hay modo de razonar con él. No se le puede ni hablar. Y sin embargo, estás describiendo algo de ese hombre que amas y que te ama, que es útil. Lo describes como una persona muy crítica. Ya lo habías notado. Y lo observé en su discusión con Cristian. Se convierte en lo que llamo un perfeccionista. Sin importar lo que digas o hagas, siempre hay una forma mejor de hacerlo. Es algo que puede desquiciar a la gente. Entonces, ¿cómo puedes ayudarlo? ¿Cómo crees que tú puedas cambiarlo? Medicándolo. Creo que tú eres la medicina. Todos estos años contigo, Álvaro, y con Cristian debía haber hecho algo al respecto, pero no podía. ¿Sabes por qué? Porque te amaba mucho. Tal vez esté confundido sobre todo lo que es maltrato y lo que no lo es. Siempre quise que esto funcionara, pero estoy perdido. Y perder la sobriedad fue lo peor. Creo que esto ya me está afectando mucho. Creo que no estaríamos juntos si hoy no... Sí, creo que estaríamos juntos hoy si yo fuera más fuerte. No creo que pudiéramos estar juntos porque fue terrible. Los últimos 8 años han sido una pesadilla, un verdadero infierno. Sé que estás esforzándote mucho y ahora las cosas están ayudando de verdad. Sé que te sientes incómodo con esto y créeme
créanme que yo también me siento muy incómodo. Sé que todas estas cosas nos van a ayudar a encontrar una forma en que los dos estemos bien emocionalmente, sin tener que tomar nada de medicinas. Que ambos hacemos las cosas bien y las podremos hacer mejor para vivir. Nunca he tenido una vida normal, pero mi idea de una especie de vida normal es una vida familiar entre tú, yo y Cristian, donde podamos estar los tres juntos. Me pareció que el desafío directo que Ricardo planteó Álvaro era nuevo y que incorporar a Cristian en este momento era dar una vuelta a una forma indirecta de participar en la relación, como un trío, no como una pareja. Por tanto, traté de proteger a la pareja y también a Cristian en mi cuestionamiento a Ricardo. Nunca he tenido una vida normal, pero mi idea de una especie de vida normal es una vida familiar entre tú, yo y Cristian, donde podamos estar los tres juntos. Bueno, Álvaro, pues Ricardo dice que siempre le estás diciendo a los demás que pueden ser mejores de lo que son y que eso de alguna manera los devalúa. Ahora les digo a ambos, sería importante que ustedes dos hablen sin que Cristian esté presente. Incluso cuando están ustedes dos solos, hablan de Cristian. Cristian es el campo de batalla, es de una manera de decirlo, y me parece muy desafortunado porque son muy buenas personas, son personas que se quieren, y creo que sería muy útil empezar a tratarse como una pareja. Creo que a fin de cuentas Cristian está mucho mejor hoy que ayer, y estaba mucho mejor ayer que antier, y así sucesivamente. En la última sesión, de hecho, me impresionó lo hábil que es. Cuánto entiende, o sea, pese a sus problemáticas no aparenta tener ninguna limitación. Y creo que es muchísimo más independiente de lo que tú, Ricardo, y tú, Álvaro, piensan. Siempre que se ven en terapia, en la terapia, van los tres, asisten los tres, o nada más van, por ejemplo, Álvaro y Ricardo, o cómo es. Siempre van los tres, ¿no? Bueno, por lo que yo creo que sí. Recuerdo que me comentaron incluso que también algunas veces habían ido primero nada más lo que fue Ricardo y Cristian y demás. Y creo que eso también da pauta a precisamente que se conformen estos vínculos, estas relaciones en las que de pronto se alían dos contra el otro y viceversa. Creo que es necesario entonces dar mayor prioridad a tratarlos como una pareja, no como un conjunto. Cristian es un joven muy agradable, pero con frecuencia se comporta como si fuera un niño muy pequeño. Eso sí, no sabe de límites, y creo que sería conveniente que le recordaras a Ricardo lo importante que es que establezca límites. Él tiene miedo de establecer límites, porque lo quiere mucho. Yo creo que a fin de cuentas ustedes tienen suerte de tenerse como familia. Creo que les faltan algunos aspectos por mejorar, pero tienen una familia muy consolidada y tienen a fin de cuentas miembros que se quieren y que se aprecian bastante entre sí. Creo que tú, Ricardo, si puedes empezar a cuestionar a Álvaro como acabas de hacerlo, bueno, sé que esto es muy difícil para ti porque efectivamente da miedo, y por eso cuando te enfrentas a él empiezas a olvidar o a lastimarte a ti mismo. Es algo muy importante que debes analizar. Fue un placer conocerlos, pero creo que ya no volveré a verlos porque el lunes me regreso a los Estados Unidos y lamentablemente pues no sé si pueda conectarme de estando allá. Sin embargo, voy a entregarles una cinta para que puedan verla si quieren. No sé si quieras decir algo, Ricardo. Sí, quiero llevarla a casa y me gustaría llevarme a la casa. ¿Es posible? No veo por qué no. Entonces, pues les agradezco mucho y pues eso sería todo en esta sesión. Muchas gracias por trabajar conmigo y no olviden lo aprendido. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. I väntan och spela lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.